Capítulo 1. Noche lluviosa, parte 1. El golpeteo de la lluvia se podía escuchar dentro de la casa. Vivian colocó con cuidado un taburete corto frente a la estufa, luego se inclinó y tomó 2 puñados de arroz grueso del saco de arroz cercano. No quedaba mucho arroz dentro del saco. El mes pasado, el hermano mayor de Vivian cambió un adorno de plata que había robado en el muelle por un saco de arroz. A pesar de que había estado conservando cuidadosamente la preciada comida, la cantidad cada vez menor de arroz seguía siendo muy preocupante. No hubo más comida. Los hermanos solo durarían varios días como máximo antes de morir de hambre. Vivian echó un vistazo a la pequeña cama de la casa destartalada. Un adolescente inconsciente tendido sobre las sábanas mohosas y malolientes. Su hermano mayor aún no se había despertado del coma, e incluso la sacerdotisa que una vez los había ayudado se había rendido con él porque carecía de la capacidad de curarlo. El obispo Phil debería poder hacerlo, pero después de todo, no perdería el tiempo ayudando a un ladrón. Vivian se armó de valor, se enjugó las lágrimas de las comisuras de los ojos y bajó del taburete. Aunque tenía 8 años, debido a la desnutrición, era especialmente baja y menuda. Era bastante difícil para ella hacer cosas como encender un fuego y preparar comidas, pero tenía que hacerlas de todos modos. Vivian sostuvo varios trozos de leña partida en sus manos, luego partió las ramas que había recolectado durante el día en trozos más pequeños y los arrojó a la estufa. La leña estaba húmeda por la lluvia continua y se encendió lentamente. Ignorando el dolor en sus ojos causado por el humo asfixiante, sopló el fuego con todas sus fuerzas. Solo cuando el fuego estaba ardiendo finalmente se detuvo y se frotó los ojos. Hermano mayor. Debes despertar. Vivian te extraña mucho. Por favor, no me dejes. Gotas de lágrimas cristalinas se deslizaron por sus ojos mientras sollozaba junto a la estufa. Después de un rato, Vivian se secó las mejillas con sus pequeñas manos y se pudieron ver 2 rayas blancas en su rostro ennegrecido. Originalmente había algo de sal en la casa, pero se había agotado la semana pasada. Ella había tratado de robar en tiendas como su hermano, pero fue atrapada con las manos en la masa y la esposa del dueño de la tienda la golpeó en la espalda con una escoba. El moretón en su espalda todavía era de color púrpura oscuro, y sintió un dolor abrasador incluso por los golpes más leves. ¡Guau! Se acercó un perro amarillento oscuro. Incluso si parecía viejo y lento, uno podría decir vagamente que había sido un perro de caza excepcional en su mejor momento. Vivian extendió sus pequeñas manos mientras el perro se acercaba a su lado. Se asomó a la estufa y comenzó a gemir en voz baja. Breso. Comprendiendo su deseo, Vivian abrazó al viejo perro en su pecho y le acarició suavemente la espalda mientras sollozaba una vez más. No queda mucha comida, murmuró Vivian. Vivian también tiene mucha hambre, pero esto debe estar reservado para el hermano. Cuando deje de llover, intente encontrar algo de comida afuera. Lo siento. ¿No crees que soy un inútil? No puedo ni robar ni salvar al hermano mayor, y lloro mucho. El viejo perro apartó la mirada de la estufa como si entendiera las palabras de Vivian. Lamió sus palmas y se acostó junto a sus piernas, cerró los ojos y tomó una siesta. Se oían pasos desde fuera de la casa y se podía escuchar vagamente una conversación cuando la gente parecía haberse detenido en la puerta. El anciano Eat abrió inmediatamente los ojos. Como un lobo feroz, ladró con saña a la puerta y aulló con fuerza. Maldición. Mataré a ese perro viejo algún día y cocinaré sopa con él. Se escuchó la voz irritada de un hombre y el sonido de pasos se desvaneció gradualmente en la distancia. La mirada asustada de Vivian se alivió un poco después de escuchar al hombre irse. Acarició la cabeza del perro con su pequeña palma y murmuró. Eat. Si se atreve a entrar, muérdelo. El hermano mayor está inconsciente y tú eres el único que puede protegerme ahora. El perro viejo se acurrucó contra su pecho mientras lo acariciaba. A pesar de que ahora era viejo, sus ojos todavía emitían una mirada aguda y feroz. Eat era un sabueso Glass. En el folclore de la región del río Agate, se decía que los sabuesos Glass eran los descendientes híbridos del sabueso infernal de 3 cabezas. En el pasado, Eat podía incluso matar a un leopardo. Pero ahora era viejo. Olfateando la dulce fragancia de congé proveniente de la estufa, Eat se puso de pie mientras movía la nariz, pero pronto se recostó. A pesar de que el estómago de Vivian estaba gruñendo, todavía se subió con cuidado al taburete y sacó un pequeño cuenco de congé con un cuenco de porcelana astillado. Sopló suavemente el cuenco para enfriarlo y le dio el congé, poco a poco, al adolescente inconsciente en la cama con una cuchara de madera. Simplemente era demasiado joven y carecía de la fuerza para levantar a su hermano.
Por lo tanto, solo podía alimentarlo lentamente así. Hermano mayor. Come esto y mejorarás. Estoy seguro de que todo estará bien. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando la niña murmuró. Se secó las lágrimas, colocó el cuenco sobre la mesa y se bajó de la cama para cerrar la puerta. Estos eran los suburbios de Amber City, un lugar lleno de ladrones, atracadores y traficantes de esclavos. Era muy difícil para una joven como Vivian sobrevivir en los suburbios sin nadie en quien confiar. Si no fuera por su cautela y el viejo At, que siempre estaba a su lado, ya la habrían secuestrado otros. Todo lo que se necesitaba era una toalla empapada en cloroformo. Cualquiera sería lo suficientemente fuerte como para estrangularla y cubrirle la boca y la nariz con la toalla, y solo sería cuestión de segundos antes de que ella perdiera el conocimiento. Obviamente, las personas secuestradas serían arrojadas a un saco tosco y vendidas a traficantes de esclavos. De hecho, muchas jóvenes desaparecieron de los barrios marginales de esta manera. Incluso mujeres considerablemente hermosas serían secuestradas de la misma manera. Breso. Vivian regresó a la cama y continuó alimentando al adolescente inconsciente poco a poco. Solo se detuvo después de que él se hubiera comido la mitad del plato de sopa de arroz. Se apresuró a comer el resto y se lavó las manos y la cara con agua dulce antes de acurrucarse en la manta apestosa. Al chocar con su moretón durante el proceso, la niña no pudo soportar el dolor y lloró. Luego se agarró del brazo de su hermano y le habló al viejo perro. Si alguien viene, ladre. Sé lo que están pensando. Sabiendo que el hermano mayor está inconsciente, están tratando de venderme a Sofía para que puedan ganar algo de dinero para ellos mismos. Vivian, naturalmente, sabía más cosas que otras personas de su edad mientras crecía en los barrios bajos. Sofía era el mayor traficante de esclavos de los barrios bajos. A menudo escogía niñas hermosas y las entrenaba para hacer ciertas cosas, luego las vendía a los burdeles en Amber City. Una niña que acababa de cumplir 8 años no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir en los suburbios. Los ojos de Vivian mostraban un rastro de resolución y determinación. Bajó la cabeza, besó al joven en la frente y susurró. Si me van a vender, lo haré yo misma. Con el dinero, podría buscar la ayuda de un sacerdote genuino, y tal vez finalmente puedan despertarte, hermano mayor. Sabía claramente qué tipo de vida le esperaba si se vendía. Sofía primero la crió durante varios años antes de enseñarle cómo servir a los hombres. Si Vivian crecía y se convertía en una belleza, sería vendida a los nobles de la ciudad. Si no, solo terminaría en los burdeles sucios y pobres. Pero por su hermano mayor, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Él era el único miembro vivo de su familia. Afuera, se podía escuchar el sonido de peleas y matanzas. Vivian no pudo evitar esconderse debajo de las mantas, mientras el perro viejo cerca de la puerta lo miraba con mirada amenazadora. Dos de los líderes autoproclamados del barrio bajo, Sawei y Cologne, estaban peleando por el territorio. Muchas de las bandas de ladrones de los barrios bajos habían muerto desde que un poderoso mago hirió gravemente a su hermano. Todos los jefes originales habían muerto en las calles, y el resto comenzó a pelear por el control de los barrios marginales. Los guardias nunca vinieron, este era un rincón olvidado de la ciudad. No solo luchaban por el territorio, sino también por los niños de los barrios marginales. No importaba en qué banda o facción se pensara. Todos necesitaban niños para poder entrenarlos como ladrones y permitirles robar cosas para la facción. Así fue también como el hermano mayor de Vivian se convirtió en un ladrón en primer lugar. El recuerdo de Vivian de sus padres era bastante confuso. Solo recordaba que su madre una vez tuvo un marido que era un ladrón piadoso. Desafortunadamente, en una de sus misiones, murió a manos de un mago dentro de la torre de un mago. Ese hombre era el padre de su hermano. Ella aún no había nacido en ese momento, por lo que solo se enteró de ello por su hermano. A partir de ese día, los magos se convirtieron en la entidad más temida en la mente inmadura y débil de Vivian. Después de la muerte de su esposo, la madre de Vivian llevó un estilo de vida errante y a la deriva mientras cuidaba al joven Soran. Para sobrevivir, su madre incluso se desempeñó como mesera en una taberna que brindaba servicios adicionales. Vivian entendió. Sabía mucho más que otros niños de 8 años. La familia Rota llevó una vida así hasta que se encontraron con un misterioso aventurero. Pronto, la madre volvió a quedar embarazada. El aventurero no se casó con ella y solo la trató como a una amante. Ese era el padre de Vivian, un misterioso aventurero del que se decía que tenía una ocupación temible. Por extrañas razones, desapareció de repente y solo dejó atrás a At, su perro mascota.
Su madre comenzó a experimentar problemas mentales después de perder a 2 hombres consecutivamente. Sufría de trastorno de pánico y depresión antes de fallecer finalmente. En ese momento, Vivian tenía solo 3 años, mientras que su hermano mayor tenía 12. 2 niños que habían perdido a sus padres no tenían más remedio que vagar por las calles. Su hermano solía pelearse solo por una pequeña cantidad de comida. Posteriormente, su hermano se unió a una pandilla y se convirtió en un ladrón calificado. Solo entonces finalmente se asentaron en los barrios marginales, encontrando un refugio en la zona caótica. Un grito miserable resonó por las calles. Vivian se estremeció de miedo y se acurrucó contra su hermano mayor. Eat, que estaba tendido en el suelo cerca de la puerta, también se puso de pie y miró hacia un callejón distante. Alguien acababa de morir. Fue algo natural. Incluso los sacerdotes del santuario de la luz del amanecer no se preocupaban por la gente de los barrios bajos. Todos en el vecindario cerraron de golpe las puertas y las ventanas de inmediato. Algunos incluso cerraron sus puertas con un cerrojo simple pero resistente, y Vivian fue uno de ellos. Con su pequeño cuerpo, levantó el pesado cerrojo con gran esfuerzo. Según el sentido común que había adquirido después de vivir en los barrios bajos durante años, la situación solo empeoraría una vez que alguien muriera. La siguiente pelea solo sería a mayor escala y, a veces, incluso afectaría a los inocentes en los alrededores. Temor. La joven asustada abrazó al perro con fuerza y lo llevó a un lado de la cama. Bleso. Vivian miró hacia afuera con miedo y pudo ver las sombras de personas armadas ensarzadas en una intensa pelea bajo la lluvia. La sangre salpicó por todas partes en el callejón, solo para ser arrastrada por la lluvia como si nada hubiera pasado. Podía oler el hedor a sangre incluso desde el interior de la casa. Vivian acarició la cabeza de la vieja perra mientras inconscientemente se estremecía de miedo. Me protegerás, ¿verdad? ¡Guau! Ead ladró de repente. La niña saltó hacia atrás cuando se sorprendió, pero pronto se dio cuenta de que Ead le estaba ladrando al joven en la cama en lugar de hacia afuera. Hermano mayor. Sorprendida, Vivian vio que el adolescente, una vez inconsciente, había abierto los ojos y sus labios temblaban. Vivian ya no pudo contener la presión y el miedo que había acumulado durante el último mes. La joven se arrojó a los brazos de su querido hermano, con grandes gotas de lágrimas cristalinas rodando por sus mejillas infantiles. Capítulo 2. Noche lluviosa, parte 2. Soran abrió los ojos lentamente. Durante el último mes, torrentes de 0 y 1 pasaban por su mente cada vez que intentaba levantar los párpados y causaba un dolor intenso como si su cerebro hubiera explotado. Sus sentidos de los sentimientos y la conciencia estaban confusos y su cuerpo estaba entumecido, como si estuviera siendo electrocutado constantemente. Soran podía oír y sentir vagamente su entorno, pero no había nada que pudiera hacer cuando incluso algo tan simple como levantar un dedo estaba fuera de su alcance. Tengo que despertar. No, debo despertar pronto. Aunque no tenía idea de por qué se reencarnó repentinamente en este mundo misterioso, Soran sabía que la niña que estaba cerca de él estaba en peligro. La niña, que lo había estado cuidando bien, estaba en grave peligro. Su nombre era Vivian, una niña de 8 años con cabello largo y rubio. Tenía 2 bonitos hoyuelos en las mejillas cada vez que sonreía. También era la media hermana de Soran. Muchos traficantes de esclavos la buscaban, ya que estaban seguros de que la joven se convertiría en una espléndida belleza. Solo tenían que mantenerla con vida unos años antes de poder venderla a un buen precio. Una huérfana que dependía de su hermano inconsciente. No podría haber sido un objetivo más fácil. Este era un mundo malvado. Soran se dio cuenta de que los traficantes habían intentado en repetidas ocasiones entrar en la casa durante el último mes, a pesar de que sus sentidos estaban confusos. Tenían cuidado con el perro llamado Eat, por lo que todos sus intentos terminaron en fracaso, pero Vivian estaba en peligro de todos modos. Sería secuestrada en el momento en que Eat ya no estuviera a su lado. Esto no puede continuar. Debo levantarme ahora. Soran aulló de rabia en su mente. Sus recuerdos de su vida anterior comenzaron a desvanecerse, y los recuerdos de la entidad llamada Soran en su mente también disminuyeron gradualmente. Lo único que tenía en mente era despertar de su coma, despertarse para proteger a la pobre niña que estaba a su lado. Ella no podría durar para siempre así. Los barrios bajos no eran lugar para una hermosa joven como ella. Por lo que él sabía, 2 de los malhechores estaban discutiendo un plan en el que envenenarían al perro llamado Eat y venderían Vivian a Sofía, la traficante de esclavos. Sucedería muy pronto. Era solo cuestión de tiempo.
Si no podía despertarse a tiempo, la joven se enfrentaría a un destino insoportable. Oscuridad. Un vacío de oscuridad sin fin. La cabeza de Soran todavía estaba llena de innumerables 0 y 1, mientras que corrientes eléctricas débiles surgían a través de cada parte de su cuerpo. Podía recordar vagamente cosas sobre su vida anterior, y poco después se implantó con fuerza en su mente un recuerdo turbio. Fue un proceso doloroso. Soran, soportando el dolor que parecía haber destrozado su alma, gradualmente recordó el incidente en la cápsula de revitalización. Su conciencia estaba en el mundo virtual en ese momento, y la silueta de un mago con una capa negra pasó por su mente. Rayos. El mago soltó rayos de las yemas de sus dedos, y el ataque fue tan poderoso que podría haberle roto el alma. Dentro de su conciencia borrosa, apareció un adolescente de ojos negros y cabello rubio ceniciento. Con una mirada ligeramente inmadura en su rostro, el adolescente extendió los brazos y se acercó a Soran. Por favor, protégela. No dejes que nada la lastime. La mente de Soran se volvió nublada una vez más, como si acabara de tener un largo sueño. Un sueño en el que habían pasado muchas cosas. Un sueño que en realidad eran los recuerdos de otra persona llamada Soran. Él se había ido por completo. La entidad se había desvanecido sin dejar rastro, dejando atrás solo el nombre Soran, porque el actual Soran sintió que al menos debería mantener el nombre del dueño anterior del cuerpo. Después de todo, parecía que el adolescente había soltado voluntariamente su ego, ya que era la única forma en que el actual Soran podía tomar el control del cuerpo y poner fin al prolongado coma. Su nombre era Soran. Por eso también fue nombrado Soran. El pasado ya no importaba. Lo único que importaba ahora era despertar de sus sueños y proteger a la niña llamada Vivian antes de que terminara siendo capturada. Innumerables corrientes eléctricas atravesaron su cuerpo y lo impactaron. Los ceros y unos aparentemente infinitos finalmente llegaron a su fin, y fue en ese mismo momento cuando Soran sintió que su alma estaba nuevamente llena de vigor. Reprimió enérgicamente las corrientes y los números en su mente con la energía espiritual extra. Un gran dolor sacudió su cerebro como un relámpago, partiéndolo en pedazos. De repente, Soran abrió los ojos y una vista nostálgica apareció frente a él. Nombre: Soran. Raza: semielfo. Atributos: Fuerza 12, Destreza 19, 1, Constitución 15, Inteligencia 18, 1, Sabiduría 15, Carisma 16. Alineación: Lawful Evil. Profesión: Nivel 5 plebeyo / nivel 1 pícaro grado 1. Puntos de vida: HP 12. Puntos de experiencia: Exp 150 sin asignar. Puntos de habilidad: ninguno. Puntos de atributo: ninguno. Estado: débil, renacimiento del alma. Habilidades de profesión: furtivo 20, robar 35, ganar bloqueo 45, atrapar 15. Habilidades legendarias: manos omnipotentes selladas, alma debilitada. Habilidades personales: mano izquierda ágil, memoria e idética. Esto es. Soran recuperó lentamente su conciencia y miró fijamente la pantalla flotando en el aire. Finalmente recordó los detalles importantes. Estaba en un mundo de juego virtual cuando ocurrió el accidente de la cápsula de revitalización. Los 0 y 1 que llenaron su mente durante el último mes probablemente se debieron al reflujo de datos del juego que terminaron en su mente. Durante ese periodo, todo lo que podía ver eran números, y fue solo ahora que los datos finalmente se integraron en su cerebro. Él se asustó. Pronto, Soran recuperó la compostura y centró su mente. ¿Los datos realmente se integraron completamente? Si es así, ¿eso significa que mi cerebro ahora es una computadora biológica? Intentemos esto. Asigna 150 expa a la profesión de plebeyo. Un torrente de calor fluyó a través de su torso. Soran se sorprendió de que ahora pudiera sentir sus 4 extremidades. El entumecimiento finalmente se había desvanecido y ahora podía sentir la energía y la fuerza en su cuerpo. Profession Commoner es ahora el nivel 10. La clase base ha alcanzado su nivel máximo. Has obtenido 25 puntos de habilidad. La lista de texto familiar apareció frente a sus ojos. Soran estaba abrumado de alegría, ya que todo era igual que el juego virtual que estaba jugando antes. Antes de que ocurriera el incidente, él estaba dentro de un mundo virtual jugando el juego Clash of the Titans. Era un juego extremadamente popular en ese momento, ya que la compañía que lo había lanzado anunció que habían logrado un avance tecnológico, otorgando al juego una tasa de fidelidad del 100%, mientras que otros juegos todavía estaban en torno al 75%.
La noticia causó un gran alboroto en la Federación de la Tierra, ya que todos se agolparon para obtener una copia del juego para sí mismos. La nueva característica atrajo a numerosos jugadores de otros juegos, incluidos Oran. El juego no solo fue increíble, las cápsulas de juegos que vendió la compañía también fueron productos de primera clase con un diseño increíble. Las cápsulas de temática de fantasía estaban decoradas con delicadas formaciones mágicas brillantes que Soran no pudo evitar sentirse impresionado. El mundo virtual era un reino crucial en el mundo del que provenía Soran. La era de los viajes interestelares requería mucha gente talentosa que pudiera aprender y transmitir el complicado conocimiento necesario para desarrollar varias tecnologías nuevas. Todo esto requería que las personas tuvieran una memoria extraordinaria y habilidades de cálculo. El comienzo del mundo virtual no fue nada demasiado elegante. Se originó a partir de un estudio que demostró que al estimular la mitad derecha del cerebro con corrientes eléctricas débiles, las personas podían mejorar sus habilidades de memorización y cálculo, liberando del 3 al 10% del verdadero potencial de la mitad derecha del cerebro. En cierto sentido, fue un estudio que tuvo como objetivo lograr una computadora biológica. A algunas personas incluso les implantaron chips de computadora en la cabeza. La desventaja de este método era que los efectos solo aparecerían después de un largo periodo de tiempo y el proceso era bastante costoso. Con el fin de abordar las desventajas del método original, a la gente se le ocurrió la idea de los mundos de juegos virtuales, y pronto se convirtió en un sector e industria de suma importancia. Los juegos son actividades virtuales que simulan el mundo real creado para el crecimiento de los niños, humanos y animales. Resumen de la definición de juego y juegos de Platón. Los juegos eran importantes antes de comenzar el aprendizaje sistemático incluso en la antigüedad. La sensación de aburrimiento que las personas obtenían del aprendizaje sistemático principalmente estimulaba solo el cerebro izquierdo, y esos recuerdos se desvanecían con el tiempo, por lo que el conocimiento que las personas aprendieron durante la escuela secundaria a menudo se olvidaban después de unos años. La estimulación del lado derecho del cerebro requería emociones fuertes. Los estudios e investigaciones mostraron que el cerebro derecho tenía mucho más poder de procesamiento que el cerebro izquierdo, y las personas incluso podrían recordar todo lo que habían visto antes si pudieran utilizar el espacio de memoria del cerebro derecho. Este fue un descubrimiento revolucionario, ya que se decía que la mitad derecha del cerebro tenía más de 1.000.000 de veces el potencial latente de la mitad izquierda del cerebro. A pesar de que las habilidades de la mitad derecha del cerebro aún no se habían utilizado por completo, la diferencia podría alcanzar fácilmente 100.000 veces. Como las personas tenían que memorizar ecuaciones complicadas y detalles tecnológicos para su trabajo, muchos trabajos requerían que sus empleados hubieran despertado un mínimo del 12% de su potencial cerebral. Esto permitió a las personas absorber rápidamente el conocimiento profesional y la información confidencial que se les otorgaría después de convertirse oficialmente en empleados. El uso de maquinaria y robots había dejado a mucha gente sin trabajo, ya que los trabajos físicos eran básicamente inexistentes. Al mismo tiempo, se disparó la necesidad de personas talentosas en investigación tecnológica y maquinaria, ya que la maquinaria requería mantenimiento y un mayor desarrollo. La clase baja de la sociedad no tenía nada que hacer, por lo que se dirigieron al ámbito del juego, ya que era barato. La enorme cantidad de jugadores impulsó aún más el desarrollo de la industria del juego. Un estudio de investigación indicó que las personas podrían estimular eficazmente el poder de su cerebro hasta un 300% de su nivel actual cuando se encuentran en entornos desastrosos en mundos virtuales. Esto tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la utilización del potencial del cerebro humano. A pesar de que las personas se recordaban inconscientemente a sí mismas que no era real, la intensa estimulación del cerebro derecho era varias veces mayor que en los métodos convencionales. Cuanto mayor sea la fidelidad del juego, más efectivo será el juego para estimular el desarrollo del cerebro, lo que, a su vez, aumentaría las posibilidades de despertar el potencial de uno. Solo estaba aumentando las probabilidades del 1 al 3%, pero ya era innovador en ese momento, ya que la tasa de estimulación más alta en el mundo real era del 1,5%. Esta fue la razón por la que mucha gente se entregó al mundo virtual durante largos periodos de tiempo antes de que pudieran ser empleados. Fue un proceso aparentemente interminable que también fue un poco injusto, porque lo único que importaba era tu capacidad intelectual y nada más.
Antes del accidente, Soran estaba controlando a su avatar, que tenía la profesión de pícaro legendario, y estaba a punto de ingresar al Templo de las Sombras para obtener una pieza de equipo de grado épico, que lo haría semidivino. Ya había notado las limitaciones de la profesión de pícaro y sabía que estaría en desventaja durante la batalla de los dioses en el futuro si no tenía el estado de semidivino. Soran ya había alcanzado el nivel 20 en su profesión avanzada. La habilidad especial que había elegido era Manos Omnipotentes. Manos Omnipotentes, habilidad legendaria. Los pícaros legendarios tienen manos hábiles y ágiles, lo que les otorga un índice de +5 cuando usan una habilidad relacionada con la profesión. Además, el usuario tendrá automáticamente una calificación de usuario maestro cuando use cualquier tipo de arma en combate. En teoría, las manos omnipotentes le otorgaron a Soran la capacidad de usar todo tipo de herramientas y armas. No importaba si era el tesoro de los dioses o armas y armaduras con restricciones peculiares. Podría equiparlos a todos sin ningún problema. Era la habilidad más conocida de la clase pícaro, y también era una habilidad desvergonzadamente dominada, lo que puso celosos a muchos jugadores. Si no fuera por la falta de destreza en el combate después de ingresar al reino de las leyendas, la mayoría de los jugadores ya se habrían rebelado. Después de todo, los pícaros podrían usar una amplia variedad de equipos después de obtener la habilidad. Y mucho menos los pergaminos avanzados de hechizos de mago, incluso podrían equipar equipo divino, que tendía a tener requisitos estrictos, sin casi ningún inconveniente. Choque de titanes. Era un juego con un estricto sistema de profesiones que hacía que avanzar en una profesión fuera ridículamente difícil. Aumentar el nivel de Commoner no otorgaba puntos de atributo y ni siquiera aumentaba el HP base del jugador. Lo único que obtendrían los jugadores al subir de nivel Commoner eran 25 puntos de habilidad. Los jugadores solo ganarían un punto de atributo por cada 2 niveles cuando subieran de nivel en una profesión avanzada. A estas alturas, sus sentidos se habían recuperado casi por completo. Cuando Soran volvió a abrir los ojos, ya era de mañana. El pequeño cuerpo de Vivian yacía junto a él. Desde que mostró signos de despertarse, la niña se alegró mucho de no poder dormir en absoluto. Ella se ocupó afanosamente de varias cosas antes de que finalmente se diera a la fatiga y se durmiera. Una sensación de entumecimiento y dolor. Soran sintió como si hubiera sido electrocutado por un rayo cuando trató de levantar los dedos. Todavía había restos de las corrientes eléctricas en su cuerpo, y los números todavía pasaban por su mente a pesar de que estaba consciente. Soran no pudo evitar preguntarse si se había convertido en una computadora biológica viviente. En su mundo anterior, un científico de primer nivel que una vez hizo innumerables avances contribuyó con su propio cerebro al desarrollo de computadoras biológicas después de su muerte. Luego se demostró que los cerebros humanos son componentes poderosos para construir supercomputadoras. Los chips cerebrales también se desarrollaron basándose en esa misma investigación. Soran recuperó el control de su cuerpo cuando el espantoso dolor remitió. Lentamente, se sentó y miró a Vivian. Hermano mayor. Los ojos de Vivian se abrieron de golpe mientras sostenía sus brazos con fuerza mientras lloraba. Por fin estás despierto. Vivian estaba tan preocupada. Había muchos tipos malos. Querían venderme a los traficantes de esclavos. Eso, afortunadamente, Eat estaba allí para protegerme. Si no, ya me habrían vendido. Eat. Vivian miró hacia la puerta y de repente tembló. Liberó sus brazos, se tambaleó al lado del perro y lo sostuvo en sus brazos. Breso. ¿Qué pasa? Gritó ansiosamente. No me asustes. Por favor, no asustes a Vivian así. Eat, despierta por favor, ladra. Te lo ruego. Gotas de lágrimas cayeron al suelo. Vivian sostuvo al perro amarillento oscuro en sus brazos mientras gemía amargamente. El cuerpo del perro viejo ya estaba helado. Se acostó tranquilamente cerca de la puerta y durmió plácidamente. Su nombre era Eat, un sabueso Glass. Un perro feroz pero amable que podía matar a un leopardo en su mejor momento. Pero ya era viejo. Había estado siguiendo de cerca a la pequeña dama llamada Vivian, protegiéndola desde que su hermano Soran entró en coma. No había descansado adecuadamente en medio mes, ya que solo él podía defenderse de los malos y proteger a Vivian. Estaba exhausto, cansado y hambriento. Incluso Vivian se estaba muriendo de hambre porque no quedaba comida. Eat solo podía volverse así a los ratones, a los que una vez había etiquetado como comida barata e indigna. Desafortunadamente, estaba débil debido al irreversible e imparable proceso de envejecimiento.
Ea tenía hambre y le faltaba energía, pero debido a su instinto de proteger a su amo, el anciano perro pudo superar los momentos difíciles. Soran finalmente se había despertado de su sueño. Eat había completado su misión final. Era demasiado mayor para soportar más la dura vida. Así, se acostó tranquilamente cerca de la puerta y durmió pacíficamente. Durmió en paz por toda la eternidad, para no volver a despertar jamás. Capítulo 3. El cementerio. El camino estaba fangoso y fangoso después de la lluvia. Los caminos que atravesaban los barrios marginales siempre estaban en malas condiciones ya que nadie podía molestarse en mantenerlos. La suciedad y el barro salpicarían por todas partes mientras camina. Un olor penetrante envolvía a los barrios marginales, ya que los excrementos de los callejones a veces eran arrojados a las calles principales por la lluvia. Dentro de las casas de madera apiñadas, muchas personas con expresiones serias estaban ocupadas arreglando sus casas antes de apresurarse a los muelles para buscar trabajo. Muchas casas sufrieron fugas durante la temporada de lluvias, y de vez en cuando ocurrieron tragedias en las que las casas colapsaron. Soran sostuvo al perro fallecido en sus brazos mientras caminaba por las calles apestosas. Vivian lo tomó del brazo y lo siguió en silencio. Eat estaba muerto. El perro que la había acompañado desde su nacimiento finalmente llegó al final de su vida y abandonó el mundo cruel. Los hermanos iban a enterrarlo apropiadamente tal como uno enterraría a sus amados parientes. La razón era simple. Eat era, en sus mentes, su pariente. Soran. Hoy, ese es Soran. Finalmente se despertó. Oh, algo bueno sucederá pronto. Todos los residentes de los barrios bajos murmuraron entre ellos mientras miraban a Soran con respeto y miedo en sus ojos. Soran había sido un ladrón de renombre antes de ser derrotado por un mago. Fácilmente podría derribar de 3 a 5 adultos, y se rumoreaba que tenía tanto talento para usar dagas que podía clavar una mosca en la pared con solo lanzar una daga. Blase y Caníbal eran dos gruñidos activos que controlaban las calles cercanas. Apuntaron a Vivian en el momento en que supieron que Soran estaba inconsciente, y corría el rumor de que Sofía ya les había dado un depósito considerable por el trato. Los dos también advirtieron a los residentes cercanos que ella era su presa y les dijeron que se mantuvieran fuera del camino. Los barrios bajos eran un lugar malvado. Nadie estaba dispuesto a defender a la niña. Tenían miedo de los gruñidos, sin mencionar que carecían de la habilidad para hacerlo. Hermano mayor, ¿a dónde vamos? Vivian vestía una camisa hecha jirones tejida con lino barato. Solo los habitantes de los barrios marginales usarían este tipo de ropa, ya que estaba mal hecha y el material era incómodo. A pesar de que Soran era un ladrón sobresaliente, solo era un subordinado de un ladrón aún más poderoso en la pandilla. Tuvo que entregar una gran parte de su botín al líder de la pandilla, dejándolo con solo lo mínimo para que los hermanos mantuvieran una vida simple. Esta fue la regla establecida por las bandas y facciones. Un ladrón novato, aunque talentoso, no podría ir en contra de tales regulaciones. Al cementerio. Eat se merece un lugar allí. Soran miró a su alrededor mientras caminaba, comparando inconscientemente las escenas de su memoria con su entorno real. Estaba familiarizado con el nombre de Amber City, ya que había oído hablar de él en el juego, pero fue entonces cuando la Epic Main Quest ya había comenzado. Una terrible grieta en el espacio-tiempo despojó a los dioses de sus poderes divinos y se vieron obligados a descender al mundo mortal como santos. De vez en cuando, algunos dioses volverían a ascender al reino celestial, mientras que otros eran asesinados por los mortales. Para ser honesto, los jugadores eran solo una parte de la historia, una parte insignificante. Los jugadores solo tenían 3 vidas en Clash of the Titans. Cada vez que un jugador moría, reaparecía con una penalización de -3 en Constitución. La pena era permanente y no se podía quitar. Después de morir 3 veces con un solo avatar, el avatar se eliminaría del juego y el jugador tendría que empezar de nuevo desde cero. En ese período caótico, muchos jugadores se elevaron a grandes alturas, solo para caer en el profundo vacío poco después. Era una etapa que era de todos. La Epic Main Quest terminó cuando los dioses finalmente regresaron a su propio reino, pero no antes de que un tercio de ellos ya hubiera muerto. Incluso deidades poderosas como la diosa de la magia, Master Order, Night Barones, Shadow Monarch y Dread Lord cayeron durante la crisis. Ese no fue el final. Un evento aún más impactante se produjo después. Los tronos de los dioses y diosas cayeron del reino celestial y se estrellaron contra el reino mortal, creando reinos especiales que los jugadores podían explorar. Juntos, esos fueron nombrados el reino de los dioses.
Solo los jugadores que habían soportado dificultades y sobrevivido a la crisis estaban calificados para explorar estos reinos especiales. En cuanto a los jugadores que habían muerto durante el período de turbulencia, tuvieron que empezar de nuevo desde el principio. Solo podían calificar para el reino más débil del Kobold King Atnulak incluso después de elevar su profesión a un grado avanzado. Un torrente de confusos recuerdos apareció de repente en su mente. Las escenas solo visibles para Soran le mostraban cuán ilegal y desordenado era el mundo en el futuro. Los santos que originalmente eran deidades dividieron el continente y cambiaron por completo la naturaleza de más de una docena de plataformas continentales, y 3 de ellas incluso terminaron como un infierno de llamas eternas, un continente helado congelado hasta la eternidad y una tierra de muertos vivientes. Los demonios surgieron de las profundidades del infierno y engañaron a la gente para que se mataran unos a otros, implantando sospecha y miedo en sus corazones. Numerosos NPC se vieron afectados por los demonios, y un número considerable de jugadores también sucumbieron a las tentaciones de los demonios. Los demonios del abismo destrozaron los cielos, envolviendo al mundo en una cúpula de sangre. Más de 12 fortalezas con más de 100.000 soldados y ciudadanos fueron pisoteadas y aniquiladas apenas el primer día que el abismo despertó. Los jugadores llamaron a ese período de Dawn. Fue el amanecer de los dioses, el amanecer de los jugadores y, finalmente, el amanecer del mundo entero. En esta crisis que afectó a todo el universo, todos murieron al menos una vez. Incluso Soran fue completamente derrotado y tuvo que reencarnarse. Nadie pudo escapar de la ira de la crisis. Algunos de los jugadores con la configuración héroe, que se pensaba que era la mejor configuración contra los demonios, fueron aplastados como hormigas. Esta fue la era de los santos. Lo más importante, el gran final para los titanes celestiales. Cuando finalmente todo terminó, comenzó la era de los mortales. Innumerables reinos especiales los aguardaban, y las bóvedas del tesoro dentro de estos peligrosos pero gratificantes reinos contenían equipos que nadie podía imaginar. Poder, riqueza, incluso inmortalidad. La gente podía obtenerlos dentro de las ruinas de los reinos caídos. El cementerio no estaba en los suburbios. Allí solo había un pozo de masas para los difuntos. Los cadáveres serían arrojados al pozo y devorados por perros salvajes. Algunos de los cadáveres también desaparecerían en el aire. Obviamente esos fueron llevados por nigromantes o lanzadores de hechizos malvados. Nadie sabía en qué se convertirían los cadáveres y tampoco le importaba a nadie. Ead no debe ser arrojado al pozo de entierro masivo. Soran ya podía sentir la codicia proveniente de la gente hambrienta. Todo lo que pudieron ver fue un sabroso guiso de perro. Incluso si enterraba a Ead en el fondo, la gente aún lo desenterraría por la noche y cocinaría una olla grande de estofado con su cadáver. Estos eran los barrios bajos, un lugar donde todo el mundo estaba siempre al borde de morir de hambre. Anhelaban carne. Incluso se comerían los cadáveres de humanos muertos si no fuera por el castigo de la tortura sin fin en el infierno después de la muerte por canibalismo. Soran, como muchos otros jugadores, no podía creer lo pobre que era la condición inicial cuando se conectó por primera vez al juego. No había equipos relucientes, ni escenarios maravillosos, ni arenas PvP casuales en las que los jugadores pudieran perfeccionar sus habilidades, solo un tugurio sucio donde la vida y la muerte se decidían en una simple pelea. Un lugar lleno de tierra y estiércol, un lugar donde la luz no podía llegar, un lugar de completa maldad. Muchos jugadores tuvieron que arriesgar sus vidas solo por algo para comer o equipo de nivel de basura. Un puñado de jugadores estaba completamente disgustado por la terrible situación en el mundo del juego y se dispuso a ser paladines. Juraron convertir el mundo en un lugar mejor, a pesar de que era virtual. Al final, los que cambiaron fueron los propios paladines. Carecían del poder para desafiar las reglas del mundo. Después de todo, no se podía simplemente cambiar la forma en que funcionaban las cosas en un mundo entero. En un período más oscuro que la Edad Media, todos los jugadores tuvieron que presenciar cosas que desafiaron sus estándares morales y tuvieron que tomar decisiones desgarradoras. Algunos serían crueles por causa del mal. Otros serían generosos con sus propias creencias. En este mundo virtual, todos tenían que elegir su propio camino, lo quisieran o no. Por esta misma razón, Clash of the Titans era casi como un mundo alternativo para la mayoría de los jugadores. El cementerio. Era un lugar silencioso y pacífico. Era un lugar donde las almas de los difuntos podían descansar en paz ya que aquí se encontraba el santuario de la princesa del inframundo. Los sacerdotes y los guardias del santuario protegían el lugar de los intrusos y evitaban que las almas fueran molestadas.
No todo el mundo tenía derecho a entrar al cementerio. La gente tenía que pagar una tarifa para poder disfrutar de la paz eterna. La diosa de las riquezas dijo una vez: todo en el mundo se puede intercambiar con dinero, dado que tienes suficiente. Fue una época oscura en la que a las personas se les lavaba el cerebro con deseos y hacían todo lo posible para obtener lo que querían. Soran sostuvo el cuerpo de At y se paró en silencio frente al santuario. Bajó la cabeza para mostrar humildad y respeto cuando un anciano sacerdote salió a saludarlo. Aunque al principio, Soran todavía no estaba seguro de si solo estaba controlando su avatar, después de presenciar los vívidos movimientos y la inteligencia de la gente, supo que ya no estaba en un mundo virtual. Todo era real. Después de hablar con Vivian sobre algunas cosas, le dijeron a Soran que no existían los atributos. La cápsula de juego que una vez usó pasó por su mente por alguna razón. Había una formación mágica debajo de la cápsula del juego, pero la mayoría de las personas encontraron la decoración espeluznante y vendieron su dispositivo poco después. Soran no estaba demasiado preocupado por la decoración, así que se quedó con la suya, pero incluso el editor del juego reconoció los comentarios negativos de los jugadores y eliminó la decoración de todos sus productos posteriores. ¿Estás seguro de que quieres enterrarlo en el cementerio? El anciano sacerdote había conocido a muchos nobles que enterraban en el cementerio a sus mascotas que murieron de vejez, pero era la primera vez que conocía a un pobre ladrón de los barrios bajos que quería hacer lo mismo. Con sus ropas andrajosas y sus zapatos embarrados, todos podían decir que Soran y Vivian eran de los barrios bajos. Soran se inclinó levemente y dijo: sí, por favor, acepte esta ofrenda por enterrarlo. Soran sacó un silverderal de su bolsillo y se lo entregó al sacerdote con humildad. Como ladrón talentoso, ya había encontrado su primera presa y lo logró durante su caminata hacia el cementerio. Estaba bien siempre que nadie supiera lo que había hecho. El brillante silverderal fue una moneda creada y elaborada por los seguidores de la diosa de las riquezas. Fue tan ampliamente aceptado que incluso podría usarse en el infierno. El anciano sacerdote miró profundamente a los ojos de Soran, luego asintió y señaló hacia la caja de ofrendas cercana. Tal vez fuera un perro leal, o de lo contrario no irías tan lejos por él. Niños, síganme. Se le otorgará un lugar donde podrá descansar en paz. Soran colocó la moneda en la caja junto a la entrada del santuario y siguió al sacerdote al cementerio con el cuerpo de At en sus manos. En un rincón oscuro del cementerio. Después de que los dos hermanos terminaron de cavar un pozo para el entierro de At, Vivian, que había estado en silencio todo el tiempo, no pudo contener las lágrimas. Breso. La niña murmuró algo frente a la pequeña tumba, luego se puso de pie con una mirada seria en su rostro mientras sostenía las manos de su hermano. Eat era simplemente un perro viejo que murió de vejez. No estaba calificado para una lápida, por lo que solo tenía una pequeña tumba. Una tumba diminuta en un rincón oscuro del cementerio. Nota: Clash of the Titans. Choque de titanes de Pygmy Quest. Misión principal épica de Dawn. El amanecer. Capítulo 4. Todo estará bien. Soran compró una barra de pan negro tan grueso como su brazo mientras regresaba a los barrios bajos con Vivian. Era el tipo de pan oscuro y duro que era tan duro que podía usarse para ahuyentar a los piojosos ladrones, un tipo de pan con un poder de ataque de un D3. La gente de los barrios marginales molía directamente trigo negro en polvo sin quitar la paja y horneaba pan con la masa tosca. Las impurezas, como trozos de madera, se mezclaban con la masa durante el proceso, pero a las personas hambrientas no les importaba menos siempre que fuera comestible. Como resultado, el pan era tan duro que solo se podía comer después de remojar las rebanadas en agua. Muchos jugadores no pudieron soportar la comida mal hecha y tomaron el camino de unirse a la alineación malvada. Soran era uno de ellos, y por eso se convirtió en un pícaro. Quizás porque ahora estaba en un mundo real en lugar de uno virtual, o quizás debido a que la joven caminaba a su lado, Soran estaba actuando con mucha más cautela y paciencia ahora. Lentamente cortó el pan con un cuchillo y lo empapó en agua tibia, luego le entregó una rebanada a Vivian mientras comenzaba a comer. Soran, con la textura repugnante y las impurezas, comió en silencio. No era como si no hubiera forma de obtener dinero. Al contrario, claramente conocía el camino. Sin embargo, esto ya no era un juego, y ya no era un mero jugador controlando un avatar. Este era el mundo real, el mundo en el que ahora se veía obligado a vivir. Soran tuvo que asumir la responsabilidad de sus propias acciones en este extraño pero familiar mundo. Además, tenía que cuidar de Vivian. Había muchos profesionales fuertes en esta ciudad.
Incluso los guardias de la ciudad eran como mínimo milicia de nivel 10 barra guerreros de nivel 3. A menos que aumentara su habilidad de robar a 75, los guardias aún podían atraparlo con las manos en la masa. Uno sería encarcelado por robar. Si el objetivo era un noble, los guardias podrían incluso romper uno de los brazos del ladrón como advertencia. Aunque el pan no tenía sabor sin sal, Vivian seguía devorando felizmente el pan poco apetitoso que tenía en las manos. Era una chica sencilla que podía satisfacerse fácilmente. Lo más importante es que tenía hambre. Mientras su hermano mayor estuviera cerca, sintió que todo mejoraría gradualmente. Las últimas semanas habían sido una carga para la niña. Estaba cansada y agotada, y todo lo que quería ahora era quedarse al lado de su hermano y ser una buena niña. Te traeré algo bueno mañana, lo prometo. Soran acarició la pequeña cabeza de Vivian, la besó suavemente en la frente y dijo: todo estará bien pronto. Asintió Vivian. Si alguien le preguntaba en quién confiaba completamente con toda su fe, ella respondía: mi hermano mayor sin dudarlo. La había estado protegiendo de todos los peligros y la maldad en este mundo cruel desde que tenía 3 años. Había estado manteniendo a la familia sin quejarse en absoluto durante tantos años. Vivian todavía recordaba los días en que era una niña pequeña. En ese momento, su hermano confiable siempre regresaba a casa con lesiones. Ella no podía hacer nada más que llorar en voz alta a su edad, sin embargo, el herido Soran aún la sostenía en sus brazos y la consolaba mientras murmuraba: todo mejorará en el futuro. Poco después, ya no tuvieron que deambular por las calles y se establecieron en los barrios marginales sin ley. Todo estará bien. La niña de 8 años todavía era ajena a muchas cosas en el mundo, pero había una cosa de la que estaba segura. Su hermano mayor siempre la protegería del daño y el peligro. Eso es genial. Soran miró a la niña profundamente dormida en la cama y sonrió. Ella estaba realmente agotada. Mantenerse durante semanas en los barrios marginales era una tarea realmente desafiante y onerosa para una niña como Vivian. Había pasado un tiempo desde que durmió sin preocuparse por el futuro. Soran quitó una de las tablas de madera del suelo y reveló un compartimento oculto. Sacó una daga reluciente del compartimento mientras revelaba una sonrisa despiadada. Era hora de que la basura sin valor que apuntaba a su querida hermana se fuera al infierno. La oscuridad envolvió los barrios bajos mientras el sol descendía y la noche se apoderaba de ellos. Solo unos pocos lugares seguían emitiendo luz en las calles oscuras. The Fireplace era un bar en los suburbios, uno de los pocos lugares donde los residentes podían divertirse. La gente podía conseguir una jarra de cerveza de baja calidad con solo un deral de cobre allí. Aunque la cerveza desprendía mal olor, los residentes pobres la encontraban bastante sabrosa y agradable. Junto a la barra había pequeñas cabañas de madera. Con solo 5 derals adicionales, la gente podría disfrutar de una noche sudorosa y agotadora con una prostituta. La calidad de las prostitutas era bastante mala, pero eso se esperaba dado el bajo precio. Eran mediocres en el mejor de los casos, y la mayoría de ellos simplemente se veían mal para ser honestos. Lo único que podían ofrecer eran sus cuerpos, pero eso solo era más que suficiente. En un callejón espeluznante al lado del bar. Excepto por asuntos urgentes, la mayoría de las personas se quedaban en su propio lugar durante la noche, ya que todas las calles de los barrios bajos eran igualmente espeluznantes. La noche también fue el momento en que las pandillas y facciones se reunieron para las reuniones, por lo que los residentes no se atrevieron a salir de sus casas por temor a verse atrapados en algo problemático. Se podía escuchar un fuerte parloteo dentro de The Fireplace. Dentro del bar había trabajadores que trabajaban en los muelles y personas de pandillas que tenían expresiones oscuras en sus rostros, así como algunas personas sombrías de origen desconocido. En su mayoría estaban chismorreando sobre la guerra entre las dos facciones de la tríada, otros riendo mientras discutían lo que les ocurriría a los desafortunados tipos que atacaron a Vivian. Todos los hombres que reían miraron hacia una esquina determinada del bar por ciertas razones. Había 2 hombres sentados a la mesa del rincón. Esos 2 eran Blase y Caníbal, los que habían planeado secuestrar a Vivian y venderla a Sofía. Cuando intentaron irrumpir con fuerza en la casa, uno de ellos fue mordido por Eat y solo ahora podía cojear. Vámonos. Blase miró a los demás en el bar con una expresión seria y dijo: regresaremos por ahora. Nos ocuparemos de Soran de alguna manera. Caníbal era una persona tacaña. Se apresuró a tragar el resto de la cerveza antes de irse. Los 2 habían recibido el depósito de Sofía hace mucho tiempo. Si no entregaban a Vivian antes de la fecha límite, alguien pronto llamaría a sus puertas y tendría una charla amistosa con ellos.
Ya había pasado el punto sin retorno. No podrían darse por vencidos incluso si quisieran. También sabían que Soran apreciaba a su hermana y no los dejaría salir del apuro por amenazar a Vivian. Una brisa helada entró en la taberna. Algunos de los clientes soltaron palabrotas, mientras que otros se volvieron a tiempo para ver a Blase y Caníbal salir del bar. Una capa de delgadas nubes grises cubría la luna. Los dos temblaron incontrolablemente al salir de la cálida taberna. Quizás porque habían estado bebiendo bastante, Blase entró en un callejón oscuro y estaba a punto de orinar. Estos eran los barrios bajos. La gente se ocupaba de todas sus necesidades físicas en los callejones y orinar en la esquina no era nada nuevo. Blase aflojó su cinturón mientras maldecía en un idioma de las regiones del norte después de escuchar los gemidos de las cabañas de madera cercanas. Estaba pensando profundamente en Soran, por lo que su expresión no era buena. De repente, tenía la piel de gallina en todo el cuerpo cuando notó la sombra parpadeante en la distancia. Incapaz de aguantar más su vejiga, Blase alcanzó su cintura mientras hacía sus necesidades. Estaba buscando su daga, pero era demasiado tarde. La silueta de Soran apareció de la nada, su sombra parpadeando en el callejón oscuro. Había estado esperando este momento por un tiempo. La daga reluciente se incrustó en la espalda de Blase, perforando su corazón. Una mano cubrió su boca y ahogó su último grito. Splat. Soran recuperó su daga sin expresión alguna y limpió el arma con la ropa del muerto tirado en el suelo. Un registro de datos flotó frente a los ojos de Soran. Oculto con éxito en las sombras. Puñalada por la espalda activada. Puñalada por la espalda 2 activada con éxito, infligiendo 12 de daño al objetivo. Objetivo asesinado. Extrayendo la energía del alma del objetivo, recibiste 30 puntos de experiencia de matanza. A pesar de que era un pícaro de nivel 1, puñalada por la espalda todavía infligía el doble de daño durante los asesinatos. Una persona típica en los barrios bajos solo tenía alrededor de 5 HP. Incluso Soran, que tenía una constitución de 15 y una profesión de pícaro de nivel 1, tenía solo 12 HP. Un golpe fue todo lo que se necesitó para acabar con la vida de un débil gruñido en los barrios bajos. A menos que se enfrentara a otros que habían nivelado sus profesiones, Soran podría asesinar fácilmente al objetivo. Caníbal estaba alarmado por los ruidos del callejón. Se estremeció al gritar. «Blase». No hubo respuesta. Después de dudar un poco, se acercó con cuidado al callejón para ver qué estaba haciendo Blase. Si hubiera la más mínima señal de problema, se daría la vuelta y correría de inmediato. La figura de cierta persona pateó una pared cercana y se lanzó hacia arriba. Con 19 Dexterity, Soran podía saltar fácilmente al techo de la casa pequeña sin necesidad de apoyarse en el medio. Soran saltó hacia el caníbal que se acercaba como un leopardo y le apretó el cuello, silenciando su grito de terror. Su impulso del salto derribó a Caníbal, y un rayo de luz atravesó el aire justo antes de que una daga cortara la garganta del hombre inmovilizado y luego descansara en su corazón. Soran estranguló con fuerza a su objetivo hasta que el cuerpo comenzó a convulsionar. Se puso de pie, cubierto de sangre. Soran frunció el ceño mientras miraba su ropa empapada en sangre. Sacó el bolso del cadáver, limpió la daga y la enfundó. Los dos matones llevaban poco dinero con ellos, teniendo solo una escasa cantidad de 5 derals de plata y 20 derals de cobre. Soran también encontró una pequeña bolsa de veneno, que probablemente era lo que tenían la intención de usar para matar a Eat. Eran casi lo mismo que los aventureros de nivel 1. Soran se miró las palmas de las manos antes de desaparecer en las sombras y caminar de regreso a su casa. Este fue el efecto de la habilidad de Pícaro Sneak. El usuario se escondería tomando prestado el poder de las sombras. Soran había asignado todos los puntos de habilidad que tenía para escabullirse antes de ir a asesinar a los dos hombres. Con 45 puntos en Sneak, no haría ningún sonido mientras camina, y su figura sería nebulosa en la oscuridad, suficiente para engañar a la mayoría de las personas sin ninguna profesión de combate. Soran podría desaparecer en la oscuridad con solo los rastros más débiles con 100 puntos, y podría pararse frente a una persona sin que el objetivo se diera cuenta con 150 puntos siempre que el ambiente estuviera oscuro. A partir de 200 puntos, un pícaro podría desaparecer por completo de la vista de las personas, incluso a plena luz del día. La chimenea estaba tan animada como de costumbre. Los dos cadáveres congelados fueron descubiertos accidentalmente cuando uno de los borrachos se tambaleó hacia el callejón equivocado. A nadie le importaba y nadie se molestaría en investigar lo que les sucedió a los dos hombres. Estos eran los tugurios sin ley. Tener cadáveres en las calles era una escena común.
Alguien se haría cargo de los cuerpos al día siguiente de todos modos. Capítulo 5. Amanecer. Soran regresó a casa en silencio. Vivian seguía durmiendo tranquilamente en la cama con una sonrisa en su rostro, pero su lindo rostro blanco de repente se encogió y mostró signos de miedo mientras parecía soñar con algo malo. Hermano mayor. No te vayas. No me dejes solo. No me lleves. Todos ustedes son malos. Ead, ¿qué pasa? No me asustes. Vivian balanceó sus brazos frenéticamente como si tratara de agarrarse a algo a pesar de que sus ojos todavía estaban cerrados. Soran, que estaba a punto de cambiarse a un conjunto limpio de ropa, se apresuró y le dio unas palmaditas en la espalda para calmar a la chica que luchaba. Contrariamente a sus expectativas, Vivian puso una expresión de dolor. Soran se subió rápidamente la camisa en la espalda para revelar el moretón verdoso violáceo. Era el hematoma que recibió después de que el dueño de la tienda la golpeara, y se estaba poniendo oscuro porque la sangre no podía dispersarse. En un abrir y cerrar de ojos, la expresión de Soran era tan oscura como el hematoma, y sus ojos emitían una intensa intención asesina. Acarició la mejilla de Vivian y le arregló la ropa mientras susurraba. Niña tonta. ¿Por qué no me dijiste sobre el hematoma? Fue una lesión grave para un niño pequeño. Debía de estar preocupada por Soran, por lo que decidió ocultárselo y soportar el dolor. A juzgar por el aspecto del hematoma, parecía que se había lastimado hace bastante tiempo. Las lágrimas de gratitud se hincharon en las esquinas de los ojos de Soran mientras pensaba en los días en que estaba inconsciente. Vivian, soportando el inmenso dolor de espalda, lo cuidó día y noche durante varias semanas. Era un sentimiento que nunca había experimentado. Amor familiar. El bienestar en su mundo anterior era lo suficientemente bueno para que los padres vivieran solos, sin necesidad de cuidar a los niños cuando eran jóvenes ni depender de dichos niños en su vejez, por lo que Soran nunca había experimentado el sentimiento de afecto de sus padres. Sintió calor en su corazón después de saber lo que su hermana pequeña había hecho por él. Soran era una persona que iba con la corriente y estaba contento con lo que tenía. Había formado un fuerte vínculo emocional con la niña que dormía en la cama durante el último mes. Al recordar el estilo de vida solitario de su vida anterior, Soran no se perdió su vida en el mundo tecnológicamente avanzado. En cambio, pensó que vivir en este mundo no era tan malo. Está bien. Todo estará bien mañana. Soran acarició suavemente la cabeza de Vivian en un intento de consolar a la niña que estaba teniendo pesadillas. Mañana te buscaré una loción medicinal. Una herida de tal grado desaparecería sin dejar rastro en poco tiempo. Vivian se fue calmando gradualmente. Soran se quitó la camisa, revelando los músculos magros pero desgarrados de su cuerpo. Arrojó la ropa ensangrentada a la chimenea y miró su cuerpo cubierto de cicatrices. El anterior Soran debió haber vivido una vida dura. Era imposible para un niño de 12 años ganarse la vida para la familia con medios normales. Luchó y mató. Con tantas cicatrices en su cuerpo a la edad de 18 años, debió haber escapado de las garras de la muerte en innumerables ocasiones. Algunos eran de peleas callejeras, mientras que otros se quedaron atrás después de ser azotados por haber sido atrapados robando. A pesar de ser un adolescente aparentemente normal, Soran había experimentado cosas mucho peores de lo que la mayoría de los aventureros profesionales enfrentarían en toda su vida. La chimenea arrojó chispas mientras ardía. Soran alcanzó un conjunto de ropa limpia cerca. Vivian era una chica trabajadora a pesar de su corta edad, y siempre haría todo lo que estuviera a su alcance para mantener la casa ordenada. Ella siempre barrería el piso, además de doblar la ropa con cuidado. Se tocó la cara con las manos. Soran podía sentir que el contorno de su cabeza era el de un apuesto joven, y el rasgo más importante eran sus orejas ligeramente puntiagudas. Dado que su padre era un cuarto de elfo, en teoría Soran había heredado un octavo de la sangre elfa transmitida por sus antepasados. Esto explicaba por qué era mucho más ágil que la mayoría de la gente. La agilidad era básicamente un talento innato de los elfos. Además, la oscuridad no pudo bloquear la visión de Soran. Casi todos los semielfos tenían habilidades de visión nocturna, lo que los convertía en los mejores asesinos en la oscuridad. Él tiene lo básico. Soran torció sus muñecas mientras cortaba con una daga en la mano, trazando líneas invisibles en el aire. Los atributos no se pudieron redistribuir y él no tenía una buena estructura profesional, pero la calidad general sigue estando ciertamente por encima del promedio. El único punto débil sería la fuerza, supongo. La persona promedio tiene aproximadamente 10 de fuerza, por lo que 12 es aproximadamente lo mismo que los trabajadores que trabajan en los muelles.
Debe haber estado manejando todo con habilidad en lugar de con la fuerza bruta, y tampoco parece haber prestado mucha atención al entrenamiento de su cuerpo. Su destreza es ciertamente alta, pero tener una fuerza alta es mucho mejor para las personas que no han recibido entrenamiento de combate. Al menos podrían dominar a sus oponentes con fuerza bruta. Soran cambió la daga de su mano derecha a su izquierda. La daga danzante se movió rápidamente, dejando imágenes residuales. Su mano izquierda era anormalmente ágil. Era incluso mejor que su mano derecha preferida. Debe ser un talento innato. Soran incluso podría usar dos manos y entrenar a ambos brazos, y ciertamente podría aumentar su destreza en el combate. Subir de nivel requiere puntos de experiencia. Soran murmuró mientras su figura parpadeaba en las sombras y se nublaba. Probablemente no haya misiones en un mundo real. Los medios para ganar experiencia han disminuido significativamente. Bueno, gané puntos de experiencia al matar a los dos matones, así que matar criaturas es una forma de hacerlo. Sin embargo, no estoy seguro de si desarmar trampas y abrir cerraduras otorgaría puntos de experiencia. Puntos de experiencia de matanza. Era exp de primer nivel que podría distribuirse a todas las profesiones, subprofesiones y configuraciones de cambio de profesión. En cuanto a la exp obtenida al abrir cerraduras y desarmar trampas, esas eran de un nivel inferior y solo podían distribuirse libremente dentro de la construcción de rogue. Del mismo modo, los magos también podían ganar puntos de experiencia escribiendo pergaminos arcanos, pero solo podían distribuirlos dentro de la versión del mago. Obtener exp en choque de titanes no fue una tarea fácil, ya que matar monstruos solo brindaba un poco de experiencia. En algunas de las misiones legendarias, los jugadores debían matar jefes como dragones adultos o liches, solo para recibir varias decenas de miles de exp como recompensa. Apenas era suficiente para subir de nivel una profesión una o dos veces. Soran tardó varios años en ganar suficiente exp para subir de nivel y convertirse en un pícaro legendario. Mató a 3 dragones gigantes y 6 liches en el proceso. Se unió a varios grupos diferentes durante su viaje, y solo un tercio de los jugadores con los que había estado de fiesta todavía estaban vivos. Otros terminaron reiniciando desde cero después de perder la vida 3 veces. Manos omnipotentes. Con una mirada penetrante en sus ojos, Soran murmuró para sí mismo. Me pregunto cuándo se eliminará el estado Soul Reverse. Estoy seguro de que sería mucho más fuerte en la batalla si pudiera usar manos omnipotentes. La noche se había hecho tarde. Soran escondió su daga en un lugar fácilmente accesible y se subió con cuidado a la cama. El cuerpecito de Vivian se retorció hacia su pecho mientras ella sostenía sus brazos y murmuraba algo en sus sueños. Pasó la noche y llegó la mañana. Soran se despertó con un ligero movimiento. Vivian miró a su hermano mientras su cabeza aún descansaba de lado sobre la almohada y reveló una dulce sonrisa. Ella se bajó lentamente de la cama. Cuando chocó con el moretón en su espalda, Vivian mostró una expresión de dolor en su rostro. La niña luego se puso sus zapatos hechos jirones hechos de tela y comenzó a limpiar los muebles con una toalla. Al notar las manchas de sangre en el piso mientras sostenía una escoba en sus manos, Vivian no pudo evitar entrar en pánico. Corrió apresuradamente hacia la cama y levantó las mantas. Vivian suspiró aliviada después de confirmar que Soran no estaba herido y procedió a quitar las manchas del piso. A Vivian no le importaba nada mientras no fuera la sangre de Soran. Cuando era solo una niña pequeña, Soran se vio envuelta en una pelea con algunos niños mayores mientras peleaban por un solo Silverderal. Estaba rodeado por los niños mayores, recibiendo puñetazos y patadas como si fuera un saco de arena. La joven Vivian no tenía la fuerza física para resistir y solo podía llorar en la esquina. Al final, se armó de valor y le arrojó una piedra al líder. El líder enfurecido le dio una bofetada en la cara, le sacó un diente y le hinchó la mejilla. A pesar de que era pequeña en ese momento, todavía podía recordar la escena vívidamente en su mente. Soran, quien estaba siendo dominado todo el tiempo, de repente entró en un frenesí como si se hubiera quemado una mecha en su mente después de ver a su hermana tirada en el suelo. Saltó sobre el líder como una bestia y se mordió la oreja. La oreja ensangrentada fue brutalmente arrancada. Con los ojos inyectados en sangre, Soran tomó una piedra y la golpeó repetidamente en el cráneo del niño. No se detuvo hasta que la sangre salpicó por todos lados y Vivian, que estaba asustada por la escena, fue a detenerlo. Ella impidió que su hermano matara al niño en el acto. Sin embargo, el niño aún murió al final. Había pasado algún tiempo desde el incidente en el que el cadáver fue encontrado flotando en un desagüe en los barrios marginales. El cadáver ya estaba irreconocible en ese momento.
Los hermanos llevaban una vida dura y no tenían nada más en lo que confiar, excepto el uno en el otro. A Vivian no le importaba en absoluto si Soran era un ladrón, un criminal y un asesino. Cualquier pecado que Soran tuviera que soportar, estaba dispuesta a recibir la mitad de la carga. Vivian limpió la casa con atención. Estaba un poco preocupada cuando vio el saco de arroz vacío, pero pronto cambió de opinión y murmuró. El hermano mayor ha vuelto. Pronto, el saco estará lleno de arroz. Tenía fe en Soran y confiaba completamente en él. Era casi como una fe ciega. Hubo un tiempo en el que siempre estaba hambrienta, pero su hermano nunca la había defraudado. La comida a veces se ahogaba en la propia sangre de Soran, y Vivian se sentía incómoda en el fondo, pero de todos modos era comida. Aún así, creía que todo estaría bien siempre que su hermano mayor estuviera allí para ella. Sí, todo saldría bien. Vivian ya no estaba ansiosa después de recordar sus recuerdos. Tarareó una melodía tosca mientras limpiaba todo en la habitación a fondo. Soran se levantó lentamente de la cama. Soran acarició ligeramente la cabecita de Vivian y dijo: quédate en casa hoy como una buena niña. Nos mudaremos a la ciudad después de 1 o 2 días. Vivian asintió mientras colgaba una sonrisa radiante en su lindo rostro. Nunca supo que mudarse de los barrios bajos a la ciudad no era una tarea sencilla. Naturalmente, requería una gran suma de dinero. También necesitaban la identificación de ciudadanos libres para establecerse en la ciudad. Estaba segura de que Soran cumpliría su promesa, siempre lo había hecho. Incluso si Soran fallaba, a los ojos de Vivian no era culpa suya. Simplemente significaba que había demasiadas personas malas en el mundo. La cálida luz del sol caía sobre la discreta y andrajosa cabaña. Soran cortó el pan negro, que estaba duro como una piedra debido a que se dejó afuera durante la noche, en rodajas aproximadamente iguales. Mientras tanto, Vivian se subió a un taburete y alcanzó la olla de sopa de arroz de la estufa. Su cuerpo temblaba porque le faltaba fuerza. Soran se acercó a apoyarla y tomó la olla con las manos. La joven miró a su hermano. Bajo el sol brillante, mostró una sonrisa encantadora a Soran, y 2 lindos hoyuelos aparecieron en sus mejillas. Todo fue simplemente maravilloso.